Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carelis Montesinos y en este curso Derechos Romanos 2 estaremos conversando sobre unos temas de gran importancia, entre ellos la obligación romana. La obligación romana era un vínculo jurídico que obligaba a las personas a realizar una prestación. Se originó a partir de las costumbres y se regulaba por los mores maurium. Sus orígenes fueron a partir de la costumbre. Se regulaba por los menores maurium bajo las autoridades del pater familia, y el delito o el nufo fueron las primeras fuentes que dieron origen a la obligación. La palabra obligación proviene del latín obligare, que significa atar, amarrar o estar atado a alguien. La obligación romana se regulaba por los mores maurium. El acreedor tenía derechos sobre las personas del deudor. El acreedor podía exigir y el deudor estaba comprometido a cumplir una prestación. En cuanto a las fuentes de la obligación romana, las fuentes eran el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito y la ley. El contrato era un acuerdo entre dos o más personas para producir una o más obligaciones civiles. El cuasicontrato era una figura similar al contrato, pero sin consentimiento entre los sujetos. El delito era un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley. El cuasidelito es un acto ilícito que produce una obligación entre el autor del acto y el perjudicado. Y por último, la ley, una fuente de obligaciones de morales. Gusto saludarles. En esta oportunidad los acompaña Génesis Romero y les vengo a hablar sobre el sujeto y el objeto de las obligaciones en Roma. En el derecho romano, las obligaciones eran fundamentales y estaban estructuradas de la siguiente manera: dos elementos clave, el sujeto y el objeto. El sujeto de las obligaciones estaba dividido, en dos, y estas son las personas involucradas en la relación jurídica. Esto quiere decir que hay un sujeto pasivo y había un sujeto activo. El sujeto activo es el acreedor, es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, y el sujeto pasivo es el deudor, es quien está obligado a cumplir la prestación. En el objeto de las obligaciones es la prestación o acción que el deudor está obligado a realizar. Debería ser jurídicamente posible y también lícito y valorable económicamente. Esto se clasifica en tres tipos: en dar, entregar una cosa, hacer o realizar un acto, y no hacer o abstenerse a hacer algo. También tenemos los conceptos de dar, hacer y prestar, que en Roma venían de esas tres clasificaciones. Que es dar, implica la transferencia de una específica al acreedor, por ejemplo, entregar una suma de dinero a un objeto tangible. En facere, que es hacer, se refiere a realizar una acción o un servicio: construir una casa, fabricar un mueble o llevar a cabo un contrato de trabajo. El prestar, que es prestar, es una noción más amplia que incluye el cumplimiento de una obligación. Esta generalmente es como garantizar algo o es un tipo de indemnización en aquel momento. Por ejemplo, responder por los daños causados o garantizar el buen estado de un producto. Mi nombre es Jesús María Martínez, estudiante de Derecho de la UNEYES San Carlos. Vamos hoy a hablar sobre la materia de Derecho Romano y en sus efectos del incumplimiento de las obligaciones en Roma, también con el dolo, la culpa, fuerza mayor y caso fortuito. En el derecho romano, el incumplimiento de una obligación podría ser ejecución forzosa y, en caso de no ser posible, se aplicaría la indemnización de daños y perjuicios.
Cuando hay un incumplimiento, la regla general es que el deudor responda y va a responder cuando se contravenga de cualquier forma la obligación, siempre que haya culpa, dolo o mora. Y excepcionalmente que se responde del incumplimiento de las obligación en los supuestos casos fortuitos o de fuerza mayor. Podemos hablar ahora del dolo. Es una conducta engañosa que se produce al formularse el contrato. También puede ser una conducta incontrayente, que es una conducta engañosa. Mora es el incumplimiento de una obligación a su debido tiempo. Para que se configure la mora, el deudor debe ser culpable o actuar con dolo. Bien, tenemos por allí la culpa. El incumplimiento culposo es una falta de diligencia por parte de una persona que debe cumplir una obligación. Bien, de fuerza mayor. Se entiende que hay un incumplimiento por causa de fuerza mayor cuando la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del contrato se debe a una circunstancia imprevisible e inevitable. Cuando tenemos el caso fortuito, es un acontecimiento imprevisto, impide que se cumpla una obligación. Este hecho no se puede atribuir al deudor. Es decir, tenemos los efectos del caso fortuito. El deudor queda liberado de cumplir con las obligaciones y no tiene que indemnizar al creador. El acreedor no puede el incumplimiento específico ni una indemnización por prejuicios.